en los siglos XIX y XX. Quiero comentar, amigos, a todos ustedes que la investigación del doctor Coronado Well explora la transformación de las nociones populares del derecho, la justicia y el patrimonio durante las décadas de 1910 y 1920. Por eso es bien valioso, doctor, tenerte hoy aquí, a que nos platiques cuál es el significado desde el punto de vista histórico y con alguna idea sobre el impacto moderno que estamos teniendo como naciones independientes. Quiero destacar, doctor, también que tu más reciente línea de investigación se enfoca en el estudio conceptual de las fronteras y las repercusiones culturales en diversos ámbitos como la seguridad humana, el patrimonio cultural de los espacios nacionales y transnacionales entre México y los Estados Unidos, y todo ello desde una perspectiva interdisciplinaria. Sin más, permíteme cederte la palabra, doctor, para escucharte en esta ocasión muy especial porque estamos conmemorando el 210 aniversario del Estado mexicano. Muchísimas gracias, estimado cónsul Ricardo Pineda. Agradezco sobre todo la deferencia de la invitación, aprecio tus palabras sobre mi trabajo y es un enorme placer y un enorme gusto poder contribuir a estas festividades virtuales que se están llevando. Una felicitación a todo el equipo del consulado de Douglas que tú presides y pues agradezco mucho el espacio. Y antes que nada quiero platicarles un poquito sobre el grito de la independencia, el grito que se dio en 1810 por el padre Hidalgo. No se sabe exactamente bien la hora, pero ya era parte de la mañana de la madrugada del 16 de septiembre de 1810, y es un momento fundacional de nuestra nacionalidad mexicana. Es una ceremonia que se ha venido construyendo a partir de ese momento, pero que en el nivel conmemorativo ha alcanzado muchas dimensiones hasta popularizarse como la conocemos el día de hoy. Ha sufrido muchas transformaciones y bueno, la historiadora Carmen Nava nos ha platicado sobre esto en algunos de sus textos y llama al grito como un complejo sistema de conmemoraciones y de ceremonias, símbolos y ritos que hacen una recreación de la historia. Es decir, es un mito fundacional de la nación mexicana. Y en ese sentido fusiona el mito y la historia. El padre Hidalgo realmente no sabemos cómo fue, aunque hay crónicas específicas sobre cómo fue el grito de la independencia. Para quienes están siguiéndonos también aquí en Estados Unidos y que no están familiarizados con el tema, diremos que fue el momento en el que el cura Miguel Hidalgo llamó a las armas a los feligreses del área de Dolores Hidalgo, de San Felipe, toda esta área del Bajío mexicano, porque se encontraban en una situación de opresión por el gobierno español. Las reformas borbónicas habían impuesto una serie de impuestos y de nuevas prácticas que no estaban acostumbradas en la práctica imperial de los Habsburgo, y eso pues trajo mucho descontento en las colonias americanas. Y entre ellas, pues obviamente la Nueva España, que era la más importante de las colonias españolas, era el virreinato más importante en América, experimentó este desencanto por el gobierno. Y eso se refleja en el grito de independencia. Este grito que da Hidalgo donde dice muera el mal gobierno, viva la Virgen de Guadalupe, viva el rey Fernando VII, viva la religión católica, y es como se lanza pues este grito que después se transforma en un rito cívico. No sé si quieras que te dé algunos datos más de cómo ha ido evolucionando, o si quieres que lo hagamos en un formato de conversación, como tú me digas. Oh, me encanta la idea, doctor. La verdad es que, si bien lo establezco, fue un momento sui generis en nuestra cultura, pero en una lucha que duraría más de 10 años en consolidarse. Por eso es importante recordarlo. Jugaron muchos actores,
¿no? Hace unos momentos dábamos el tradicional grito, arenga de independencia de Dolores, y me permití señalar a Leona Vicario. Leona Vicario jugó un papel fundamental, igual que la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez. Leona Vicario, con un nombre larguísimo, difícil, muy difícil, María de la Soledad, Leona, Camila, Vicario, Fernández de San Salvador, a recordar de manera exacta el nombre. Y lo quiero hacer en esta ocasión también, Luis, porque 2020 fue nombrado por el Congreso Mexicano Año de la Benemérita Leona Vicario. Es un momento especial, 2020, por eso ha sido muy recordado, y lo quiero establecer de manera conjunta con el rol que jugó la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez. Y a lo largo del proceso, bueno, el cura Miguel Hidalgo, José María Modelos, Aldama, Allende, etcétera. Entonces, es un proceso de 2 lustros, es un proceso inmediato y, como mencionabas, es un llamado contra el mal gobierno que se traduce en un movimiento independentista que ciertamente da origen al nacimiento del Estado mexicano. Entonces, si tú quisieras abundar por ahí, ¿no? Me parece que es un momento muy concreto para hacerlo. Sí, claro que sí, estimado cónsul. Lo que yo estaba comentando y viene a cuenta con esto es que fue un movimiento totalmente popular en donde precisamente algunas fuerzas, sobre todo de personas allegadas y que estaban descontentas, ¿no? En el área, en la clase de los criollos, que eran pues propiamente mexicanos, nacidos, hijos de españoles nacidos ya en tierra mexicana, que tenían intereses en nuestra patria, encontraban ya este momento fundacional precisamente para contribuir con muchas cosas a la lucha, entre ellas la lucha importante de las mujeres que has mencionado, la corregidora doña Josefa Ortiz Domínguez y doña Leona Vicario, pero entre ellas muchas otras que también contribuyeron como soldaderas, como en otros aspectos. Y lo que quisiera recalcar en esta mi plática del día de hoy es precisamente el aspecto ceremonial que ha tenido para el Estado mexicano el grito de independencia. ¿Qué significado tiene? Bueno, pues precisamente es el momento fundacional, como lo acabas de referir. Es el momento en el que el Estado mexicano nace, pero también la nación. Y esa nación que vemos encarnada en ciertos símbolos que han ido evolucionando, nace precisamente en estas aspiraciones de independencia. La guerra de independencia fue muy sangrienta, duró muchos años, fue la que más, el proceso independentista que más años duró de las colonias españolas, y fue precisamente porque la corona española no estaba dispuesta a renunciar al virreinato de la Nueva España, pues era uno de los más, o el más productivo que tenía en América. Y bueno, de ahí nace la lucha, de ahí nace el reclamo, y el grito es una ceremonia que condensa esas aspiraciones. ¿Pero qué hay detrás del grito? Bueno, el grito se empezó a hacer muy diferente a como lo hacemos hoy en día. En 1812, la primera proclama que se hace por el insurgente don Ignacio López Rayón, precisamente en la Junta de Zitácuaro, pudiéramos llamar, el primer momento conmemorativo, ya sin Hidalgo, porque Hidalgo fue fusilado en la Catita de Baján en 1811, y ya tenemos esta insurgencia que está conmemorando la memoria de Hidalgo. Para 1821 sucede algo muy curioso, porque el ejército comandado por Agustín de Iturbide logra pactar con los pocos insurgentes que quedan levantados en armas, entre ellos Vicente Guerrero en el sur del país, y con un histórico abrazo en Acatempan, pues logran dar un pacto para que se logre la independencia. Y es en ese momento en donde nacen los colores patrios, porque Iturbide trae los colores de la religión, de la esperanza, ¿no? Y la libertad y la unión. Esos son los colores que representa México y que se representan en la bandera trigarante. Y pues Iturbide, que no era megalomaníaco,
decide entrar a la Ciudad de México triunfante el día de su cumpleaños, un 27 de septiembre de 1821. Esto es muy importante porque él decide que la fecha en la que el país nazca legalmente sea la fecha de su cumpleaños. Y bueno, luego tenemos una serie de evoluciones del grito de independencia y que nos narra ya el historiógrafo Carlos María de Bustamante para 1823, y el propio Lucas Alamán en el extenso trabajo sobre la historia de México también narra desde el lado conservador cómo para los criollos lo que representó el grito de Hidalgo. Para él fue un caos que pues básicamente desenlazó en pérdidas materiales, en pérdidas de vidas, en un saqueo, en violaciones, en muerte de personajes importantes de su vida, como el intendente Riaño. Pero bueno, ya para la década de los 40, México enfrenta, yo creo que el momento más crítico de su historia con la invasión norteamericana en 1847. Y en ese año es muy triste porque pues ondea una bandera extranjera en el castillo de Chapultepec. Pero las ceremonias cívicas siguen como el día de hoy en la pandemia. Se siguen llevando a cabo ceremonias del grito en espacios cerrados, como lo digo, y el grito, ya como lo conocemos un poco hoy, quiero recalcar que el que lo empieza a hacer en este formato es el emperador Maximiliano. Curiosamente, Maximiliano rinde un gran homenaje a Hidalgo en Dolores, en Guanajuato, y pues se sigue amalgamando, digamos, esta ceremonia que se seguía haciendo en teatros, en espacios cerrados, y ya para el porfiriato, Porfirio Díaz decide darle una pauta más institucional, y obviamente también porque su cumpleaños era el día 15 de septiembre, día en el que la gente normalmente iba a vitorearlo afuera del Palacio Nacional. Entonces él salía al balcón pues a dar las gracias por la visita, y pues empezó a juntar el 16 de septiembre con el 15, y para 1896 tenemos que Porfirio Díaz de Dolores Hidalgo al balcón presidencial del Palacio Nacional. Y es en este momento donde vemos ya el rito del grito como lo conocemos hoy, como lo diste hoy precisamente ante las cámaras, en donde se hace con una campana, se hace el presidente investido con la banda presidencial, es el momento en el que él encarna a los héroes que nos dieron patria y libertad, y Porfirio Díaz es el que inaugura, digamos, ya este ceremonial que se sacraliza de esa manera. Y bueno, después pues empezaron los estados a tener sus propios gritos de independencia. Originalmente no se hacían con campana. Quiero decirle al público aquí que eso pasa hasta que se cumple el 150 aniversario de la independencia, cuando el presidente López Mateos encarga fundir una réplica exacta de la campana y la regala a cada uno de los 31 estados de la República. Y en ese momento los gobernadores empiezan a hacer el grito de Dolores como lo conocemos hoy, y luego también pues ya el servicio diplomático, de los cuales tú eres un miembro muy destacado, empezó a hacerlo alrededor del mundo, y es como vemos esa unificación del ceremonial cívico alrededor de este momento fundacional de la construcción de la identidad de México. Muchas gracias, querido doctor Luis Coronado Güell. La verdad ha sido un placer y un gusto, amigos. Los datos, conocer la historia de México, conocer quiénes fueron específicamente los padres de la patria, el rol que jugaron, la idea que nos transmitieron, nos convirtieron en una nación independiente. Esa es parte fundamental de nuestra aspiración en los años anteriores y en los años por venir. Al doctor Coronado Güell, muchas gracias por tu intervención, muchas gracias por tu disposición, siempre amable para colaborar con el Consulado de México en Douglas. Te agradezco mucho tus palabras y el repaso histórico y la idea que nos ubica muy bien
en el tiempo, ¿verdad? Para continuar enseñando a nuestros hijos, celebrando con nuestras comunidades en los Estados Unidos, con orgullo, quiénes somos, quiénes seguiremos siendo y quiénes aspiramos a seguir siendo. Muchas gracias, doctor Coronado Well. Muy agradecido, muy amable. Gracias por sus palabras. Muchísimas gracias por la invitación, estimado cónsul, y pues felices fiestas patrias y un gran trabajo al consulado, el consulado de México en Douglas, bajo tu liderazgo. Estás haciendo un gran papel y estamos aquí para apoyar en todo momento a las comunidades mexicanas. Muchísimas gracias. Gracias, amigos, con ustedes, su doctor Luis Coronado Well de la Universidad de Arizona. Gracias. Muy amable. Gracias.